Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, como siempre, las sesiones de control no dejan a nadie indiferente. Hoy parecía que estábamos en la NASA, tanto cohete para aquí, tanto para allá. La única diferencia es que en la NASA están los mejores y aquí tenemos este gobierno que está muy lejos de ser el mejor posible. Es que además esta mañana la ministra, yo no sé si ha dimitido o no ha dejado de dimitir, ha venido en formación allí que parecía que iban a subir al Challenger. Digo, tenga cuidado que al Challenger pasó lo que pasó y tuvimos una desgracia. Mire, mientras usted dimite o no dimite y está más preocupada en la foto, en el vídeo y en darse cuenta de que si usted dimite de sus cargos se queda sin el coche oficial y sin vivir en el pisito de 455 metros que le pagamos todos los españoles, las familias españolas no tienen dónde vivir y sufren para llegar a final de mes. La luz, la hipoteca, el alquiler, ¿quién puede? Porque es un problema la vivienda, porque en España, ustedes gobernando 7 años, hay un déficit de más de 1 millón de vivienda social y estamos por detrás de la media europea y no han hecho nada ni el gobierno central ni en los gobiernos regionales. Y tenemos también el problema de la cesta de la compra que sube y sube, por mucho que ustedes intenten decir lo contrario. Y es que las familias españolas cada vez tienen menos poder adquisitivo. Y es una realidad. Las familias españolas tienen que empezar a dejar de comer cosas frescas y utilizar ultracongelados. Es que de verdad, es lo que está pasando, ministra. Entonces, a mí, que ustedes empiecen aquí a hablar que si cohete sí, cohete no, que si uno va, que si no te viene. Señora ministra, pónganse las pilas, pónganse a trabajar, que las familias españolas no pueden más. Porque mire, por mucho que ustedes nos vendan los mejores datos de la historia económica según ustedes, seguimos con la tasa de paro juvenil más grande de Europa. Señora ministra, 4 de cada 10 europeos en paro joven es español. Somos líderes en paro total. Somos líderes en paro estructural. Y lo que es más grave, hemos bajado la edad de expulsión del mercado laboral de los 55 años a los 45, señora ministra. Cuando antes teníamos un problema estructural a partir de los 55 años, cada vez más pronto te echan del mercado laboral. Y tenemos eso. 1 de cada 3 parados está por encima de los 45 años, señora ministra. Pero es que encima, si nos vamos al dato concreto, dentro de ese paro estructural, esa espiral de desempleo que dice usted, más del 56% de los parados de larga duración de mayores de 55 años son mujeres, señora ministra. Vaya con el gobierno feminista y vaya con el gobierno del empleo. Mire, yo siempre le digo que cuando quieren ustedes hablar de trabajo, yo le puedo dar alguna clase. ¿Por qué? Porque sé lo que es la precariedad laboral, porque sé lo que es cobrar un salario mínimo profesional, porque sé lo que suponen las políticas de las reformas laborales que hemos ido sufriendo a lo largo de décadas. Y cada vez estamos peor, tenemos mayor precariedad, tenemos mayor eventualidad. Y ustedes sacan pecho con los datos estacionales del turismo. Es que el último dato que han sacado ustedes positivo, 560.000 empleos son para las vacaciones de verano. Son para 4 meses, señora ministra, que esa gente cuando termine el verano se vuelve al paro. Es que es dantesco que estemos sacando con los datos que tenemos esa situación. Es que todos los datos que ustedes intentan manipular, porque ustedes cogen de aquí y de allá para intentar sacar lo positivo, pero lo positivo que usted me quiere vender aquí, en la calle no se refleja, ministra. En la calle la realidad es mucho más cruda y más dura, porque te golpea con toda su fuerza. A mí que ustedes vengan a contarme los bancos del Banco de España, de que ustedes paguen informes del OCDE, de que ustedes bájese a la calle a escuchar a los taxistas de Madrid, a los vigilantes de seguridad, bájese usted a través de las familias que antes podíamos sacar adelante una familia prácticamente con un sueldo y ahora con 2 no llegamos al final de mes. Con 2 sueldos no llegamos a final de mes. Y a usted que le gustan los datos, porque al informe de OCDE que usted ha pagado no me voy a acercar. Mira, vamos a coger el Banco de España, que ustedes han sacado antes el dato sus compañeros de partido y de bancadas. Las familias se endeudan en España actualmente el doble que en 2021. Cae el ahorro, prácticamente desaparece del vocabulario de las familias. Las familias españolas no saben lo que es el ahorro. Antes teníamos la posibilidad de ahorrar. Eso no existe para una familia humilde. Hasta las empresas
tienen que pagar más ahora por los créditos, lo cual dificulta su competitividad. Y vamos al dato de FMI, también que le gusta sacarlo, porque el FMI no valora tan positivamente su reforma laboral. Es que además duda de su eficacia, cuestiona la bajada de las 37 horas y media, porque dice que puede ser que no genere empleo. Es más, vaticina, y esto es un dato del Fondo Monetario Internacional, que no bajaremos del 11% de desempleo al menos en 3 o 4 años, señora ministra. Y encima, usted que anuncia por platillo otra subida del salario mínimo interprofesional, alerta del riesgo de romper el equilibrio y la competitividad, que sabe usted que se establece en un 60%. Y si hace falta salarios máximos, claro que hace falta pagar unos salarios, pero necesitamos también ayudar a nuestras empresas, señora ministra. Necesitamos también a los creadores de empleo, porque también hay más contratos, señora ministra, por supuesto, pero son temporales y son de baja calidad, que atrapan a los trabajadores en un ciclo vicioso, que eso es lo que quieren ustedes, generar más personas pobres y dependientes de ustedes. Lo que usted quiere es que los parados dependamos de ustedes. Y las familias españolas no quieren eso, señora ministra. Los trabajadores españoles quieren ganarse el pan dignamente con el sudor de su frente y con estas manitas que Dios le dio. Ese es el problema que quiere. Que ustedes nos quieren ver atrapados con unos salarios basura, con unos empleos temporales, con unos fijos discontinuos como si fuese la panacea. Oiga, que ustedes, cuando nos dicen que vendemos un fijo discontinuo, señora ministra, trabajas 3 meses y el resto del año, ¿qué? ¿El resto del año qué hago, señora ministra? ¿Me sostiene el Estado? ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Para que no muerda la mano que me da de comer? No, señora ministra, yo quiero un trabajo los 12 meses del año con el que pueda sacar a mi familia adelante. Porque no quiero sobrevivir. Los españoles, ministra, no queremos sobrevivir. Queremos poder vivir. Y no queremos entrar en un círculo vicioso que no llegamos a final de mes y tenemos que estar tirando de las tarjetas de crédito para poder coger y salir adelante y poder pagar las facturas. Porque esto es el dato que tenemos. Actualmente, los ayuntamientos, las concejalías de bienestar social están completamente desbordadas, dando ayudas a muchas familias, no solamente con comida, sino que incluso con dinero para poder pagar la luz y para poder pagar el alquiler. Y esa es la realidad que viven las familias. Mire, como usted, todo lo que diga yo va a ser fan, ultraderecha y demás, se lo va a decir otra persona. Cito: la reforma laboral que entró en vigor hace un año no sirvió para recuperar los derechos perdidos por las personas trabajadoras ni tampoco permitió solucionar o atajar los problemas del mercado laboral de Galicia, caracterizado por una alta tasa de desempleo, bajos salarios y poca estabilidad. Tras la reforma, efectivamente, se han convertido en muchos contratos temporales indefinidos o fijos discontinuos de forma obligatoria, pero la duración de estos y las condiciones laborales no han cambiado ni mejorado, pues sigue facilitándose el despido al no revertir la deducción de las indemnizaciones. Como consecuencia de esta nueva reforma laboral, se han incrementado el número de contratos fijos discontinuos, los contratos a tiempo parcial y los despidos durante el periodo de prueba, señora ministra. Pero junto con esta ralentización de los contratos, considerados formalmente como estables, cabe destacar que no aumentaron las horas trabajadas ni crearon más empleo. Y esto no lo dice Vox, señora ministra, lo dice su propio socio del BNG, el señor Rego, en una pregunta a usted registrada el año pasado. No hemos recuperado derechos perdidos, no hemos mejorado los bajos salarios y no hemos recuperado estabilidad laboral, no ha cambiado la duración de los meses trabajados o las condiciones, han aumentado los despidos durante el periodo de prueba, no han aumentado las horas trabajadas y no se han creado más empleo. Sus propios socios de gobierno le leen la cartilla, señora ministra. Y esa es la realidad. Porque ya lo dijimos aquí en la tribuna, el propio INE lo dice, cada año se trabajan menos horas laborales en España y estamos actualmente por debajo de las 31 horas. Y por mucho que estos señores de este lado lleguen con la cabeza, es la realidad. Vayan ustedes al INE y lo pueden comprobar. Pero mire, señora ministra, yo me quiero acordar de Juan Jesús. Juan Jesús es un amigo mío de mi pueblo, de San Vicente de Raspey, que tiene una frutería. Tiene su campo, donde trabaja de sol a sol para llevar los productos más frescos posibles a esa frutería en su mercado de mi pueblo. Juan Jesús emplea todos los años a más de 10 trabajadores y se encuentra en una situación que con todo lo que están haciendo ustedes, cómo les están apretando las tuercas, porque no deja de ser un autónomo, no es un empresario de esos que ustedes nos quieren vender, porque es la realidad de este país, señora ministra. La mayoría son pequeños autónomos, se encuentran muchas veces
que te dice: David, estoy a punto de coger y abandonar las tierras, cerrar la frutería y marcharme a otro sitio, porque esto es insostenible. Yo no puedo estar pendiente todos los meses de que si puedo pagar o no el salario a mis trabajadores, porque no puedo dejar de pagar impuestos y todo cada vez está más caro. Pero es que te puedo decir también, Iván, nos podemos acordar también de Iván, o de María, o de Lucía, muchos autónomos que contratan y dan empleo, porque, señora ministra, son los verdaderos generadores de empleo, los autónomos, los que sufren, porque el problema que ustedes tienen es que, aparte de no haber trabajado nunca en el sector privado, que no haber trabajado nunca en la precariedad laboral, en no haber levantado nunca una persiana y no haber tenido ustedes una empresa, no saben la agonía que se sufre cuando te acuestas por la noche y lo que tienes bajo tu cabeza no es una almohada, son deudas, pagos y dolores de cabeza. Y esa es la realidad. Es que es la realidad, por mucho que usted lo niegue. Pregúntele usted a los trabajadores de la SEAT en Matorrell, a la FOR, en la Musafes, a los trabajadores de Acerinox, de Acelos, de Saint-Gobain. Hable usted con los trabajadores de Bimbo, en Alicante, 90 familias a la calle porque Bimbo retira la producción. O vaya usted también a Onil, donde Playmobil dejará de fabricar y otras tantas familias a la basura sin poder coger y tener un empleo, porque ustedes están ahogando a las empresas, porque ustedes están ahogando a las empresas y están destruyendo el tejido industrial y empresarial, porque la industria se muere y no lo decimos nosotros. Es que las empresas están ahogadas, es que pagan un 31% más que en 2019. Es que España es también el país donde más aumentan las quiebras. Es que esa es la realidad. Y se lo he dicho antes, señora ministra, que la veo muy entretenida con el móvil, que no queremos migajas, que no queremos ayuda, que queremos tener lo mismo que han tenido nuestros padres, poder crear una familia, tener nuestra casa, tener nuestro trabajo estable y, sobre todo, no queremos depender de usted y no queremos depender del gobierno. Señora ministra, la realidad no está en unos datos adulterados, manipulados y cogiendo solamente lo que a usted le interesa. La realidad está en la calle que ustedes no pueden pisar, la calle que ustedes no ven en su coche oficial mientras sigue con la cabeza agachada en el móvil como está usted durante 12 minutos, porque no le interesa escuchar la realidad de la clase obrera. No le interesa escuchar la realidad de la clase obrera porque usted ha traicionado a los obreros. Y se lo dicen en la calle y se lo digo yo aquí ahora. Traición a la clase obrera. Muchas gracias, señor presidente. No se enfade conmigo, señora ministra. No tengo la culpa de usted del fracaso electoral que ha tenido. A lo mejor es que la enmienda que le han hecho los ciudadanos no es a su gestión en Sumar, es su gestión como ministra, que la tiene muy calada, señora ministra. Ese es el problema que tenemos. Es que no me puedo sentir orgulloso de seguir a la cola del desempleo en Europa. ¿Cómo me pide que me sienta orgulloso de ser el peor país de la OCDE prácticamente en desempleo juvenil, en desempleo estructural y en desempleo total? ¿Cómo nos pide ustedes? No me puedo sentir jamás orgulloso de eso. No confunda. Yo no soy un palmero de los que tiene usted sentada, señora ministra. Yo vengo a defender a los trabajadores, de verdad, sin numeritos, sin cuentas falsas. Mire, un país donde sube la tasa de pobreza infantil y de niños y adolescentes no es un país para sentirse orgulloso, señora Yolanda. Y ustedes son los responsables que llevan 7 años gobernando. 7 años. Y me alegro que saque los datos de Castilla y León, porque usted habla, es que el tal, fíjese usted en el empleo que se ha creado en Castilla y León, las apuestas que se están haciendo en Castilla y León por la industria, por los sectores productivos, que se aleja muchísimo de su plan de empleo. Gracias, señora ministra, por la publicidad. Pero claro, usted dice, no, es que hemos acabado con la temporalidad. Si te la cargas, si por ley prohíbes hacer trabajo, todos son fijos y continuos, ¿qué quieres? No me fastidies. Mire, se lo he dicho antes, déjese de datos, déjese del informe de la OCDE que lo ha pagado usted, con el dinero de los españoles. Déjese de sacarme 21,3 millones, porque al final, si extrapolamos los datos de población que había hace años, aquí ahora, el aumento de población aumenta también las personas que hay en edad de poder trabajar.
Y claro, vuelven ustedes a comparar la crisis de 2008, que se cargó por completo los motores económicos, con la crisis de la pandemia, que también fue dura, pero no lo mismo, señora ministra, que la crisis de 2008 del señor Rodríguez Zapatero, que nos dejó completamente vendidos y sin red de seguridad, nos llevó a lo que nos llevó. Y gracias a la reforma del 2012, que de los ERTEs, ustedes han podido salvar muchos empleos. Y ustedes siempre se han arrogado eso, y no es verdad, porque ustedes vienen aquí a ponerse medallas y hay que dar gracias de que muchas familias españolas han podido tener a los bancos de alimentos, a Cáritas y la solidaridad de los vecinos para poder ayudarles a pagar las facturas, para poder coger y llevarse algo a la boca cuando ustedes los encerró ilegalmente, inconstitucionalmente, y les prohibieron trabajar, porque usted, señora ministra, prohibió trabajar a los españoles. Y se lo vuelvo a decir, señora ministra, me dice, es que usted no sabe lo que es eso. Pero ¿cómo tiene usted tanta cara, ministra? Que yo he cobrado el salario mínimo profesional, que yo he trabajado en las ambulancias, he trabajado en el campo, he trabajado en el aeropuerto, he trabajado de vigilante de seguridad, he trabajado en el turrón temporal, he trabajado en un montón de trabajos precarios. Y usted me dice a mí que no tengo ni idea. No, la que no tiene usted ni idea es usted, y muchos de ustedes, señores, que no han trabajado en el sector privado en su vida. ¿Pero cómo se atreven? ¿Cómo tienen tanta cara? Es que son ustedes unos clasistas. Es que es el problema que tienen, ministra, que ustedes se leen el discurso que le escriben y así le va. Es usted una clasista, señora Díaz. Y por eso, cuando usted va a las empresas, a visitarlas y a prometerlas, no puede volver, porque le mienten. Y se lo he dicho antes, vaya usted a volver a las empresas que visitó recientemente, a ver cómo le reciben, porque a usted se lo están diciendo bien claro. Ya no le tragan. Y ahí tiene usted el resultado electoral. No es a su gestión de Sumar, señora ministra, es a la gestión que ha hecho como ministra del gobierno de Pedro Sánchez. Porque nadie le cree. Y es que lo vuelvo a decir, es que es la realidad. Y además no hace falta que yo diga a Juan Jesús nada, lo va a ver. Lo va a ver. Señora ministra, la realidad de los autónomos, que muchos, la mayoría de ellos, de los 3 millones que usted ha nombrado, la mayoría no llegan al salario mínimo profesional y tienen que seguir pagando todos los meses porque ustedes no le perdonan una. Solamente le perdonan a esos que hace falta que le den los 7 votos. A esos sí que ustedes cogen y le perdonan. Pero a los autónomos no le paso ni una. Esa es la diferencia que han hecho ustedes. Los españoles a pagar y a callar. Y ustedes a vender la patria a aquellos traidores. Usted dice que si soy un buen patriota, el servicio a la patria lo hice cuando voté no a su infamia de la ley de amnistía. Y voy terminando, señor ministro. Al final usted nos dijo que con Sumar empezaba todo. Va a hacer parecer mucho al señor Rufián, que nos dijo que se iban 18 meses y como siga así va a ser más madrileño que Florentino Pérez. Señora Díaz, como funciona también la economía, como su mercado laboral con su reforma está también, yo le invito a que no tenga miedo a dejar el escaño, a salir al mercado laboral, que seguro que encuentra usted un buen contrato, eso sí, fijo discontinuo.